Moro está triste porque ni siquiera clasificó a la etapa final. Pero a ver, la situación es esta y la verdad, lo quería decir porque, por ejemplo, cuando me tocó ir a ver a Racing a Lanús y veía los precios de las entradas, eran escandalosos los precios y se llenó la cancha. Se llenó la cancha cuando la gente deja de comprar comida. A ver si lo entendemos. Leandro, ¿coincidís o no? De alegría, de que la gente busca algo para descargarse. Bueno, eso siempre. Pero primero, buenas noches. Perdón. Y saludo a la parcialidad de Boca. Hay un videíto que ya sabemos qué pensás de Boca, así que no tengas problema. Éramos jóvenes, ¿eh? Éramos jóvenes. Tenías pelo pelo largo, muy bien. Sí. Pero sí, a ver, tenemos una estructura social muy desigual. Hay sectores que cuando la macroeconomía cambia poquito se caen rápido a la pobreza. El Estado tiene que asistirlos permanentemente. Hay un programa, en realidad un modelo de protección social del Estado que trata de contener esas situaciones más extremas, pero todos sabemos que la solución del problema pasa por el desarrollo económico de nuestro país, la creación de puestos de trabajo de calidad y de buenos salarios, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se entiende que con el nivel de indigencia que tiene Argentina, que sabemos que una popular la llena el hombre trabajador, el humilde, el del barrio, y decide gastarse sus 2.000, 3.000 pesos que tiene o consigue una entrada como sea, pero si consigue entrar gratis, aún así se come un choripán, gasta lo que no tiene y decide hacerlo para ir a ver una pelota de fútbol? Bueno, no sé, a ver. En principio, digamos, para no entrar al análisis deportivo, digamos... No deportivo, digo sociológico en el sentido. Sí. Creo que, a ver, lo que tenemos que ver es que la estructura social de la Argentina es muy diversa, es muy heterogénea. Tenés sectores que obviamente no pueden nunca acceder a 2.000 mangos para pagar una popular. No sé cuánto estaba, creo que incluso estaba más cara, ¿no? 3.500 pesos. Bueno, pero también tenés sectores que sí lo pueden hacer, incluso sectores populares. Es muy heterogénea la estructura social. O sea, una de las características de la Argentina, después de la desindustrialización, que se fue generando en oleadas, primero durante la dictadura, después durante el menemismo y finalmente durante el macrismo, fue que la estructura social quedó muy heterogénea como consecuencia de la destrucción del salario formal, del trabajador formal. Entonces vos tenés sectores que son cuentapropistas, que por ahí dependen de los ingresos del momento, tenés sectores que son formalizados y que laburan y son pobres, y tenés sectores que le está yendo bien. Homogeneizar esa estructura, que es un poco el desafío, porque la pregunta es ¿por qué es así heterogénea? Es por el proceso de desindustrialización que se vivió en nuestro país. ¿Vos creés que la brecha entre el más rico y el más pobre hoy se está agrandando? En general, digamos, paradójicamente el Gini se achicó como consecuencia de que se le pone mucha guita a los últimos deciles de la pobreza. Digamos, el Estado tiene mecanismos de transferencia monetaria que van directamente sobre los escalones más bajos. Exactamente. Pero, de cualquier manera, la situación es de mucha injusticia. Está claro que en América Latina uno de los problemas más grandes que tenemos es la distribución inequitativa del ingreso, que es estructural, pero esto se resuelve no solamente cuando el Estado interviene y redistribuye con más gasto público, con más inversión social. El tema es el desarrollo económico, la creación de puestos de trabajo. Hay dos formas de distribuir el ingreso. La primaria es a través del salario, del trabajo, de la producción. Y la secundaria es a través de la participación del Estado con tarjetas alimentarias, asignación universal por hijo, programas de becas de estudio, progresar, programas de empleo, potenciar trabajo. Digamos, lo que se está tratando de hacer es asistir a ese sector más vulnerable, pero el desafío es el desarrollo económico. Claro, pero ese sector vulnerable al cual el gobierno trata de ayudar, y entiendo que lo ayuda, quizás algunos dicen con poco, otros dicen que alcanza, con mucho. Otros están reclamando ajustes sobre eso. Exactamente. Es quizás un paliativo, ¿no? Claro. Y lo que vos contabas recién de la educación es a largo plazo. Con Lourdes Suazo siempre hablamos, por ejemplo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con el que eligió ir a Córdoba y mañana no tiene para comer? Está bien, fue su decisión, fue su decisión, que es parte de la educación también. Exactamente lo que vos decís. Sí, igual... ¿Qué hacemos con esa persona que, olvídate el que fue a Córdoba, puse un ejemplo, el que quizás hoy cena, pero no sabe que almuerza mañana y está esperando una resolución, una solución del Estado que no llega? Bueno, pero pará, ahí yo no coincido, Juan. El Estado está presente y de hecho la discusión con la derecha hoy es para que se reduzca el gasto público, se recorten los programas sociales. Todo el modelo de protección social del kirchnerismo se reforzó durante la etapa de Alberto Fernández. O sea, no es que hubo recortes sobre eso, al contrario, apareció la
tarjeta alimentar, los medicamentos gratis, se reforzaron con bonos las jubilaciones, la asignación universal por hijo, se creó ahora un bono de 18 lucas para el laburante informal. O sea, no es que estamos atrás en ese sentido, más bien estamos adelante. El problema lo estamos teniendo con la gente que labura y es pobre. Entonces es importante, obviamente, digamos, pensar en el desarrollo de la Argentina, porque cuando el desempleo baja, también la capacidad y el poder relativo de los laburantes mejora para conseguir mejores salarios. Y ahora, antes de dejarlo a Agustina Berrete, hago la pregunta. Recién mencionaste algo que Cristina mencionó, que estamos en una situación en la cual nunca se vio un trabajador en blanco, un trabajador registrado, pobre. Pobre. ¿Quién es el culpable de eso? ¿Hay un culpable? ¿Es la política? ¿Es un gobierno específicamente? ¿Es Alberto? ¿Es Macri? ¿Quién es el culpable? No, a ver, veníamos de los últimos 5 años. Tuvimos caída del poder adquisitivo del salario. El año más fuerte fue el 2019, donde no había pandemia. Y después la pandemia, obviamente, empeoró muchísimo las cosas. Pero no tanto como la empeoraron las políticas neoliberales del 2016, del 2018 y el 2019, sacando el 2017. ¿La pandemia cuándo prescribe? Te pregunto No, la pandemia, lamentablemente, vos sabés perfectamente que la pandemia no solamente tiene efectos actuales. Por ejemplo, recién hablaba con los compañeros atrás de cámara. Déjame decirte esto porque si no, no se entiende. Sí. Una de las cosas que afecta a la pandemia son las cadenas de suministro de la producción. Hoy, por ejemplo, la producción automotriz tiene dificultades con las autopartes como consecuencia también de la pandemia, de que hay partes que se producen en China y eso provoca que se rompa la cadena de suministros, incluso eso impacta sobre la inflación. Entonces no es una excusa, es una realidad. Podés hacer el juego, que a veces yo me tomo, de mirar la prensa internacional o de incluso mirar canales de noticias que recorten noticias de los distintos países del mundo y te vas a dar cuenta que los debates son iguales en todo lado. Agustín. Leandro, uno de los temas a resolver para que la gente, el trabajador deje de ser pobre, es que los alimentos dejen de subir. Te escuchaba vos el viernes, me parece, con un colega, decir que bueno, que las retenciones no son una opción porque la ley va al Congreso y va a ser rechazada. Alberto Fernández decía un poco lo mismo en otra radio con Tenenbaum. Ahora, si el gobierno no puede resolver el tema de los alimentos porque los empresarios no están dispuestos a resolverlo, ¿con qué herramientas se juega para que los trabajadores dejen de ser pobres? Primero, no fue lo que dije. Al contrario, hace más de 2 meses que vengo diciendo que yo soy de los que defienden la idea de las retenciones en la Argentina. Incluso antes que se pronunciara el presidente de la Nación, podés googlearlo y te vas a dar cuenta. Lo que dije fue que para que aumenten significativamente las retenciones, para desacoplar definitivamente los precios internacionales y los locales, se requiere una ley del Parlamento. Y la oposición se cansa de decir que no está dispuesto. Es una cosa esquizofrénica, porque por un lado te dicen que quieren que bajes retenciones o que quites retención y por otro lado que no aumentes el precio de los alimentos, ¿no es cierto? Pero pasa lo mismo con los subsidios. Te dicen, che, no bajen los subsidios, pero al mismo tiempo te dicen, recorten, eviten que suba la tarifa de luz y de gas, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo hay un planteo que parece ser contradictorio, pero que sin embargo se sostiene porque en aras de hacer oposición vale cualquier cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Hoy la Argentina está controlando las principales variables macroeconómicas. Creo que el principal desafío es trabajar sobre las expectativas. Hoy tenés el tipo de cambio relativamente controlado, la emisión monetaria la tenés disminuyéndose, tenés una disminución incluso del déficit fiscal porque la economía está creciendo y aumenta la recaudación. Las variables macroeconómicas están relativamente organizadas. Creo que lo que tenemos que hacer, y esto es un desafío de la política, es trabajar sobre las expectativas, que es en definitiva el gran problema que estamos teniendo ahora con respecto a los precios y a la suba de precios. ¿Lourdes Suazo? Sí, Leandro, buenas noches. Las expectativas de las empresas siempre apuestan a el aumento preventivo, ¿no? El aumento por las dudas, por lo que se viene, por lo que puede pasar. Recuerdo que se hablaba en un momento de cierre o moderar la cantidad que se podía exportar, por supuesto las retenciones, y otra era la de fideicomiso, que fue finalmente la que se tomó hace más de 2 meses, el fideicomiso del trigo, y sin embargo las panaderías todavía no tienen ese precio. Si de estas 3 medidas se avanzó con la que era más leve, si se quiere, se tiene que apostar por, no sé, India hace una semana que cerró las exportaciones de trigo también, 1/3 del trigo lo tiene India y lo cerró porque necesita garantizar el precio interno. ¿Hay algo para retocar o simplemente esperamos a que los empresarios tengan una mirada solidaria? No. A ver, vamos por parte. Primero, las retenciones se subieron en la Argentina. Lo primero que hizo Alberto Fernández cuando asumió el gobierno fue mandar la ley de solidaridad social y se modificaron al alza las retenciones. Primer punto. Segundo punto, se crearon mecanismos como esto que decís vos del fideicomiso, que efectivamente sobre harina y aceite de maíz se le saca un diferencial al que exporta para darle al mercado interno.
Si me preguntás a mí, yo sí soy de los que defienden las retenciones como mecanismo de desacople. Y creo que es un debate que tenemos que dar en el Parlamento, sin lugar a duda. Hay que construir el consenso. Y también la sociedad debería reclamarle a los partidos políticos de la oposición, que son los que hoy tienen la llave para que esto se apruebe, que estén dispuestos a aceptar, sentarse a discutir qué tipo de estructura para desacoplar precios vamos a llevar adelante. Porque hoy el gobierno... Imaginemos que eso sabemos que lleva tiempo, ¿no? Lo que decís, generar consenso, voluntades. Relativamente, ¿eh? Y si se apuesta por una inyección en el bolsillo de los trabajadores, que también está la herramienta, un aumento por decreto como sí hizo este gobierno en enero de 2020. No, se hicieron muchas cosas. Primero, se adelantaron paritarias por pedido de la CGT. Sí. Segundo, se dio el bono para los trabajadores informales y para los jubilados. Tercero, se adelantó ahora también el aumento del salario mínimo vital y móvil. Y cuarto, todo lo que les venía diciendo recién, todas las partidas presupuestarias que hacen al modelo de protección social se han aumentado, se mantienen, van muy por encima de la inflación. Ese no es el problema. El problema es, el control de la inflación requiere básicamente un acuerdo político del conjunto de la sociedad y obviamente mayores medidas de control del gobierno. Y en eso yo estoy de acuerdo. De hecho, el tema de las retenciones, en algún punto, por lo menos quien les habla, yo puedo hablar por lo que pienso yo y por lo que hago yo, digamos, ¿no? Lo he dicho en más de una oportunidad, incluso antes que se pronunciara el presidente. Pero a ver, por ejemplo, Leandro, yo recién te escucho cuando dabas las variables económicas y siento que quizás pues, contás un país que quizás tenés información privilegiada, porque obviamente trabajás, que la gente no lo sabe, y el país o las variables que vos contás, yo no las veo, no las noto. ¿No notás? No las noto. ¿Que hay menos desempleo, no lo notás? No lo noto. ¿Que hay más consumo, no lo notás? No lo noto. No, estás equivocado. No, obviamente que puedo estar equivocado. Estoy dando mi percepción, no me quiero pelear ni nada. No, es para pelear. Estoy diciendo que quizás cierto sector está mirando un optimismo que yo no lo veo. No, no es un problema de optimismo. Acá el tema es muy sencillo. Alberto recibe un país con 100.000 millones de dólares de deuda externa y eso impacta sobre la inflación. A los 100 días de gobernar se declara una pandemia y eso impacta sobre la inflación. Coincido. Y cuando estamos saliendo de la pandemia se declara la guerra y Rusia invade Ucrania y eso impacta sobre la inflación. Vos mirás todos los países del mundo... Déjame terminar. Sí, no. Ya te veía que me estabas por interrumpir. No, yo te dejo tranquilo. ¿Sabes que te dejo hablar? Bueno, Yo te dejo entonces, hablar. mirás todos los países del mundo, agarrás ese zapping en los noticieros, googleás, te vas a dar cuenta que en todos los países, incluso las economías desarrolladas, empiezan a plantear niveles de inflación superiores a los que tuvieron en los últimos 40 años. Récord, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo entró la Argentina a la pandemia, a la guerra y a la renegociación de la deuda externa? ¿Con cuánta inflación? Lo que dijo Macri, el 54%. El resto de los países del mundo entraron con 0, con 1, con 2, con 3. Nosotros entramos con el 54%. Y tuvimos que emitir 11 puntos del Producto Bruto Interno para financiar el paquete COVID para que no cierren las empresas. Mirá, Juan Cruz, es muy injusto lo que acabas de decir. Con respeto te lo digo, porque la verdad es que si el gobierno no hubiese operado para que ustedes cobren el salario, porque el gobierno, por ejemplo, le pagó a esta empresa parte del salario para que pueda financiar subsidiando el trabajador privado, porque ustedes no son empleados públicos, como con tantas otras empresas, como con tantas otras empresas, y se ayudó a los monotributistas. Todo eso es una masa de emisión monetaria enorme, que obviamente hubiese sido mejor no hacerlo. Hubiese sido conveniente, por ejemplo, ir a tomar deuda, pero no podíamos tomar deuda porque la había tomado Macri. Ahora, esa masa presiona sobre la inflación, es cierto, presiona. ¿Por qué? Porque tuvimos que rescatar la economía argentina 2020 y 2021. Se evitaron que cierren 30.000 empresas, Juan Cruz. de las 25.000 que habían cerrado con Mauricio Más, se evitaron que cierren 30.000 empresas. Una empresa cierra en 5 minutos y se reabre en 5 años, porque después es muy difícil. Totalmente. Entonces, lo que se trabajó en la Argentina durante este periodo obviamente trae consecuencias. Y agregar el problema de la deuda, la Argentina es un país que exporta commodity, que exporta buena parte de lo que consume, y estamos frente a un cuello de botella mundial. Entonces, ¿qué creo yo? El gobierno tiene un objetivo claro, que obviamente que es cumplir con su contrato electoral, bajar la inflación, y yo te soy muy franco, a mí hay un montón de cosas que me gustaría que se dieran en otros tiempos, con otra dinámica, ustedes lo saben. Mi forma de pensar, para simplificártelo, está mucho más cerca de la de Cristina, pero yo no abandono a mi gobierno. Y claro, yo vengo de Unidad Ciudadana. No, pero esta vez me sorprendí porque pensé que estaba más cercano a Alberto, a la mirada de Alberto. Mi forma de pensar la política y el poder... Yo hace cuántos años que vengo a este canal, sin me dudas, conocen. Pero a ver, desde que asumió Alberto, todo el mundo te relacionó. Claro, es mi amigo Alberto, ¿cómo no? Sí. Y además lo defiendo, porque es mi proyecto político, nuestro proyecto político. Porque Pero entiendo hoy no hay dos proyectos políticos. Sí, hay dos proyectos políticos. Uno es el de la derecha y otro es el nuestro. No, en el frente de todos. No hay dos proyectos hay diferencias, hay discusiones políticas, como dijo Cristina, debates políticos, pero no. ¿Sabés cuál es la diferencia, Juan Cruz? Que si yo le aflojo a la defensa de este proyecto político, si yo le aflojo a la defensa de los valores por los cuales yo estoy sentado esta noche
acá, mañana ¿sabés quién va a venir? Va a venir la derecha reaccionaria que va a arancelar la universidad, que va a privatizar Aerolíneas Argentinas, que quiere dolarizar la economía, que quiere terminar con el régimen previsional que tienen los argentinos, que van a ir en contra de los derechos laborales. Entonces, hay dos proyectos, uno el de la derecha y otro el nuestro. Por eso te felicito. Gracias. Te felicito porque siempre lo hablamos acá. Hay gente que no quiere defender, hay oficialistas que no quieren defender al gobierno del cual son parte, porque miran las encuestas, porque tienen miedo, porque son especuladores, porque lo llamás y te dicen, sí, ¿con quién voy a estar? ¿Y qué me vas a preguntar? Y desaparecen, y lo hablo siempre, hemos nosotros cruzado Twitter cuando yo digo siempre, viejo, vengan, defiendan su gobierno, porque si no, lo que vos decís, vienen otros sectores que lo que van a hacer es destruir la Argentina, y terminan ellos ganando los espacios de aquellos políticos que forman parte del Frente de Todos y especulan. Por eso te decía y te felicito. Y estoy obviamente. preocupado además porque hoy la derecha tiene una agenda tan reaccionaria y tan peligrosa que además, ojo, a favor de ello hay que decir que no tienen vergüenza en decirlo. Está bien, hacen una opereta, viste, comunicacional donde de alguna manera desacoplan lo que proponen con las consecuencias, porque te hablan de ajuste fiscal como si eso no tuviera consecuencias, o te hablan, por ejemplo, de reforma laboral como si eso mejorara el empleo. A ver, por ejemplo, ¿ustedes imaginan lo que sería alquilar un departamento en este país con un recibo basura de trabajo? ¿Con un contrato basura de empleo? ¿Quién te alquilaría un departamento? Un monotributista, ¿cómo alquila el departamento? Imagínate si eso fuese todo el régimen de contratación, que es lo que están buscando. ¿Vos creés que la Argentina sería un país más justo o más injusto si terminamos con la indemnización por despido? ¿Alguien puede pensar que un empresario va a contratar a un empleado porque no lo puede rajar o que no lo tiene que pagar por cuando lo tiene que rajar? El empresario contrata un empleado cuando vende. Y hoy en la Argentina, con todos los problemas, y el más grave es el de la inflación, y a tontos otros, el consumo sigue creciendo, el consumo se sigue manteniendo, el empleo se sigue defendiendo. Eso es verdad. Vamos a recordar que a nivel inflacionario el mundo está viviendo un aumento que ni siquiera se puede comparar lo que está viviendo Argentina. Nosotros no tenemos ni el doble de la inflación de años anteriores, que algo que sí está pasando. En España tiene 5 veces más la inflación anual, por supuesto que es mínima la que registran. Claro. Ahora, ¿estamos de acuerdo, Leandro, por lo que decís? Entiendo que el objetivo, entiendo la defensa, que los esfuerzos que se están haciendo hoy no están alcanzando, no son suficientes. Hoy el escenario socioeconómico es dramático, pero no es dramático para nosotros. Ustedes fíjense lo que está pasando en Chile. En Chile hace 2 meses que asumió el presidente, cayó 20 puntos en imagen positiva. Sí. Fíjense lo que está pasando en Brasil, fíjense lo que pasa en Perú. Bueno, que no hay, a ver, no es lo que nos está pasando los argentinos. En la Argentina teníamos un problema, además, que esto es importante. ¿Usted se piensa que tomar 100.000 millones de dólares de deuda externa es gratis? No. ¿A pagar en 4 años? No. No, bueno, pero eso es verdad lo que decís. Lo que digo es, el gobierno ha dado 2 respuestas. Parecía ser que tiene 2 respuestas. La teoría del derrame en lo económico, crezcamos lo más posible, que va a derramar en la economía, no está ocurriendo. Es que eso no es cierto. No, pará. La teoría del derrame vos la leíste, es otra cosa. No, bueno, ¿Dónde se le bajan impuestos a los ricos para que derrame la economía? No, bueno, pero estás usando una especie de teoría del derrame. Muchos ricos en la Argentina están pagando menos impuestos. Pero vos me estás cargando si el problema que nosotros tenemos es que nos están diciendo que estamos cobrando demasiados impuestos. No, bueno. Están ejecutando autónomos, Leandro. ¿Cómo? Se están ejecutando. No, pero son 2 discusiones distintas. No. Son 2 discusiones distintas. Leandro, yo me tengo una esto no es la teoría del derrame. No, bueno, está bien. Si esto no es la teoría del derrame, entonces tenés un gran problema con la poca distributiva en la Argentina. Tenés un gran problema con el... Ya lo sé. Pero la segunda, que me preocupa más, es que lo que se rompió es la teoría del diálogo. En la Argentina hoy, el gobierno propone un diálogo con los empresarios le dicen todo que sí, y después salen de ahí y hacen todo que no. Bueno, vamos por ¿Se entiende? La pregunta es muy simple. Pero ya me pasó la vez pasada. No es muy simple, Adida, porque vos nunca preguntás simple, así que preguntá de vuelta. No, que es claramente lo digo con claridad. Me pasó en un programa de televisión y aprovecho para aclararlo porque hubo una confusión en este sentido, deliberada de parte de algunos, no es el caso de ustedes. El ciclo económico indica que vos primero crece la economía, después crece el empleo y después crecen los salarios. ¿Por qué? Porque cuando hay menos desocupados, el poder relativo de los laburantes es mayor. Está bien. Cuando tenés un ejército de desocupados de reserva, esto no lo dice Adam Smith, lo dice Carlos Marx. No, está bien. El ejército de desocupados de reserva, cuando vos tenés mucha gente pidiendo laburo, cualquiera acepta trabajar por menos. Cuando el desempleo baja por debajo del 5%, los laburantes tienen más poder relativo para conseguir mejoras salariales. Este es un primer punto importante. Vos venís de una destrucción de la economía, ¿de cuánto? Cayó durante los 4 años de Macri, cayó la economía 3,5 puntos. En el primer año de la pandemia cayó 11 puntos. 6 años más o menos. Entonces, bueno,
Te conto de pandemia. Puede ser que si vos la estás pasando mal, esto que te estoy diciendo yo te resulte ajeno o extraño. Pero vos sos un economista, un comunicador social y tenés la responsabilidad de ponderar todo esto. ¿Qué país del mundo, después del punto de partida donde agarra al gobierno Alberto Fernández, a los 100 días se le declara una pandemia, tiene que renegociar 100.000 palos y después le declaran una guerra que le afecta a los precios de los commodities y los combustibles? Sí. ¿Qué país del mundo se recupera con la rapidez que nos recuperamos nosotros? ¿Qué país se Pero no recupera nos recuperamos, Leandro. No, en la macro sí, en la macro sí. No, pero no estamos hablando de la macro, estamos hablando del empleo. Estamos hablando del empleo. Pero con salarios de pobreza. No, A ver, con tus argumentos entiendo que, y te lo voy a decir como para que la gente entienda, Alberto está mirado por un dinosaurio. Es la realidad y se entiende eso. Ahora, cuando vos comparás eso y contás, y con toda la razón del mundo, lo que está pasando en el resto del mundo, que se parece muy poquito o mucho a lo que le pasa a la Argentina, es que te está mirando, que está del otro lado, que la está pasando mal también, dice, me importa 3 carajos lo que pasa en España. Bueno, pero entonces no me pongas a mí en ese lugar. Porque no te estoy poniendo en ese lugar, a ver, te estoy diciendo cómo le hablamos a esa persona. Bueno, Juan Cruz, con la verdad, sin demagogia, y se los pido a todos ustedes también, Sí, obviamente. sin demagogia, porque todos somos conscientes que la situación socioeconómica de la Argentina es difícil en un continente donde es muy difícil y en un mundo donde se ha complicado todo muchísimo. Porque en el mundo hay muchos problemas que algunos en la Argentina tenemos y otros no. El tema del empleo no es un problema menor. No. A ver, que hay gente sin laburo, por supuesto que hay gente sin laburo. Todos los días me encuentro con gente que no tiene laburo y que le está pasando mal, o hay gente que tiene un laburo de mierda y que no le alcanza para vivir. Es cierto. Pero lo que se produjo también a partir de la pandemia en estos últimos años, en países que no tuvieron el problema de deuda que tuvimos nosotros, fue la destrucción de unidades productivas. Y una de las cosas más importantes que nosotros hicimos, que hizo este gobierno y por lo cual se tiene que sentir orgulloso, es que defendió la producción, el empleo, el mercado interno. Y obviamente que tiene un problema para seguir redistribuyendo el ingreso, que es la ausencia de dólares. Sí, por cada punto que crece el Producto Bruto Interno y cuando crece el consumo, también crece la demanda de dólares, porque todo está atado al dólar. Por supuesto que sí. Por eso yo les pregunto si ustedes piensan que tomar 100.000 palos es gratis. No, más vale. más vale. Pero pará, eso es está claro que eso fue un disciplinamiento total de la economía argentina, porque en el fondo es eso. Exactamente. Es un disciplinamiento total de la economía. Ahora, estamos de acuerdo en eso. Lo que te digo es, tenés lo que vos llamás la falta de dólares, que todos hablan de restricción externa. El gobierno cada vez lo tiene peor esa situación. Se está empeorando, porque mientras más crezca, más dólares le van a faltar. ¿Cuál es el plan B para resolver eso? Primero, eso es un problema estructural. Por cada punto que crece la economía, crecen 4 las importaciones. Por ejemplo, crecieron 25% las exportaciones en el último trimestre y 40 las IMPO. ¿Por qué crecieron 40 puntos las IMPO? Porque cuando la economía empieza a producir, demanda bienes de capital, insumos que son importados. Ese problema de la matriz productiva de la Argentina es una herencia del neoliberalismo, que lo que hizo fue destruir la pyme. Entonces, ¿sabés qué? ¿Por qué? Una cosa que me quedé de la discusión pasada, del bloque pasado. La derecha no solamente está planteando volver a ese régimen, al régimen de la convertibilidad recargada, como es la dolarización, sino que además tiene en mente un plan para resolver el problema de la inflación, que es un shock recesivo. Y ustedes lo saben. Porque todo lo que está proponiendo la derecha, lo que va a terminar provocando es una disminución todavía más brutal del poder adquisitivo del salario y una destrucción del empleo. Cuando vos haces todo lo que ellos dicen que hay que hacer,